También Olivia Guzmán, ella es representante y fundadora de la coalición. Está también la abogada Alejandra Ancheca, directora del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el abogado Juan Antonio López, él es también miembro del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Le voy a pasar la palabra a la compañera Olivia Guzmán. Buenos días, mi nombre es Olivia Fernanda Guzmán García y vengo de Topolobampo, Sinaloa. Soy trabajadora migrante temporal, representante y fundadora de la coalición de trabajadores y trabajadoras de trabajadoras migrantes sinaloenses. La experiencia de 17 años que tengo como trabajadora migrante me da el cálculo que en Topolobampo, Sinaloa, habemos 1.500 trabajadores con visa H2A y H2B, sin contar las comunidades que son el Colorado, Juan José Ríos, Los Mochis y Leiva Solano. Estas pertenecen a los municipios de Ahome y Guasave. Las principales plantas en las que nosotros laboramos trabajan la industria del marisco, que viene siendo como camarón, jaiba, pescado y crawfish. Estas industrias, también hay unas industrias que trabajan el chocolate, el camote, la caña y los pescadores que se van a trabajar a los barcos que pescan sardinas. Los reclutadores que están en el estado de Luisiana, los reclutadores que se encargan de reclutar a los trabajadores, también son trabajadores de estas plantas y tienen el contacto directo con el patrón que les da la facultad de cobrarlos por ese trabajo de 100 a 500 dólares. Y nosotros como trabajadores aceptamos estas condiciones por la necesidad que tenemos de irnos a trabajar por temporadas de 6 a 8 meses. En nuestra región hay un aproximado de 20 reclutadores. El 18 de octubre del año pasado se formó la coalición de trabajadores y trabajadoras temporales sinaloenses. Trabajadores sinaloenses. Es la primera coalición que se forma en México. Nosotros formamos esta coalición para tener mayor fuerza y poder defender nuestros derechos laborales, humanos y laborales como trabajadores migrantes y temporales. Somos 51 integrantes, dentro de ellos son 17 mujeres. Y también para poder eliminar el sistema de reclutamiento que hay en nuestra región. Por lo tanto, nosotros queremos hacerles una invitación a ustedes como medios de comunicación para que nos apoyen a difundir esta información y que más trabajadores como nosotros, temporales, inmigrantes, se unan y se conecten a nuestra coalición por medio de nuestro correo electrónico, que es coaliciónsinaloense@gmail.com. Muchas gracias. Buenos días a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Dinar Vázquez. Vengo de Topolobampo, del estado de Sinaloa. Estamos aquí con la finalidad, como trabajadores inmigrantes, que nosotros nos vamos constantemente a Estados Unidos. Pero hace 2 años atrás hemos tenido problemas con la cuestión de los reclutadores. Tenemos el problema más grande de Topolobampo, del reclutador del señor que llegó del estado de Monterrey. Esta persona llega el 17 de enero de 2012 ofreciéndonos visa de trabajo
para el campo, la construcción, la soldadura, y ofreciéndonos un buen sueldo, tanto a maestros trabajadores como ayudantes. En el transcurso de la reunión, él nos pidió $200 para asegurarnos el viaje para irnos a Estados Unidos. Y él mismo, en la misma reunión, nos explicó de que dándonos los $200, nos daba un plazo de 10 días para empezarnos a llevar a los estados del norte y sur Carolina de Estados Unidos. Y transcurrieron los días y días, y nosotros intentamos hablar con él a Monterrey, y lo que nos decían sus auxiliares de las oficinas, que sí, ellos nos iban a dar dinero, y que sí. Por último, ya nos cortaron las comunicaciones, tanto por internet, por vía telefónica, y más adelante lo que hicimos fue organizarnos legalmente, siendo la coalición. El día 18 de octubre de 2013 formamos legalmente la coalición, donde las 15 personas que nosotros fuimos afectados, y ya formalmente se hizo la denuncia ante a la delegación de la Procuraduría de Justicia en el municipio de Los Mochis, en el estado de Sinaloa, que fue el día de ayer, 31 de marzo del año en curso. Y por lo tanto yo, por medio de esta prensa que hoy nos acompaña, le pedimos de favor de que ellos nos difundan esto, a que las autoridades federales nos den la mano para que nos apoyen a que se resuelvan estos problemas lo más rápido posible, y que más personas no vuelvan a caer en manos de estas personas que siempre han estado en estado reclutando trabajadores para Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias, Olivia. Gracias, señor Sina. Le damos la palabra a Juan Antonio López, abogado de Progreso. Buenos días, muchas gracias por haber asistido. Bueno, pues nosotros desde el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y desde el año 2012 empezamos a acudir a la región de Topolobampo a acompañar a los compañeros después de que solicitamos el apoyo, ¿no?, de parte de ellos, por una serie de irregularidades que existían, más que nada desde el reclutamiento de personal para ir a trabajar a los Estados Unidos, con visas temporales H2A y H2B. Los pobladores nos expusieron las violaciones de las que son objeto los trabajadores temporales de la región, y no solo eran las que se daban en el trayecto o directamente en la fuente laboral, sino la que se daba desde el proceso de reclutamiento, la que se daba aquí con los reclutadores y con las agencias de colocación establecidas o reconocidas por las autoridades nacionales. Este tipo de violaciones se daban desde que se les cobraba por llevarlos a los que llevaban, a los que llevan, que esa es una falta también al reglamento de agencias de colocación, a la ley federal del trabajo, pero sobre todo se da en el aspecto de que hay reclutadores informales o no reconocidos, no inscritos ante las autoridades, que les están cobrando, como ya bien decían los compañeros, desde 100 hasta 500, 600 dólares por persona, prometiéndoles llevarlos a trabajar a Estados Unidos, promesas que no cumplen y solo los estafan, solo les quitan su dinero, ¿no? Se dan varios delitos con esto, que es fraude, amenazas, extorsión, pero nosotros hemos detectado que uno que es muy recurrente en la región, y porque así nos lo han hecho saber los compañeros de la coalición, es el fraude. El fraude. En ese sentido, el día de ayer, 31 de marzo de 2014, se presentó por parte de 15 integrantes de la coalición de trabajadoras y trabajadores migrantes de Sinaloa, se presentó una denuncia en contra de varias personas, entre ellos Humberto Salinas, quien es el representante legal de la Agencia de Desarrollo Social Sin Fronteras, agencia de colocación que se encuentra en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, bueno, y que trabaja en otros estados también. Esto porque personal de esa agencia acudió a Topolobampo manifestándole a los trabajadores migrantes que tenían deseos de irse para allá, que
depositaran cierta cantidad de dinero en dólares, que iban desde los 200 dólares, para poder llevarlos, situación que no aconteció. Dichos depósitos se hicieron a varias cuentas, una de ellas la del señor Humberto Salinas Cepeda. Se presentó la denuncia ante la Subprocuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa, con sede en la ciudad de Los Mochis, el día de ayer, y en este momento ya se admitió, se tiene admitida desde ayer y se empezará a integrar la averiguación penal. Esto con fundamento en el Código Penal del Estado de Sinaloa, por los engaños y por los cobros que se realizaron. Nosotros también nos hemos percatado de que no es solo el delito del fraude, no es solo el que les estén cobrando. Hay una serie de violaciones que se están cometiendo, pero este es un gran paso porque primero, la coalición es la única que existe aquí de trabajadores migrantes, es la única que hay, es la primera que se forma. Y segundo, porque es necesario empezar a crear los antecedentes para poder terminar con todos estos fraudes que cometen reclutadores o quienes se hacen pasar por reclutadores, prometiéndoles trabajo y aprovechándose de la necesidad de los compañeros. Además, hemos detectado que existen una serie más de violaciones a derechos humanos, como son el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación, por parte tanto de reclutadores como de patrones en Estados Unidos. De ahí es que también nosotros hemos encontrado que hay cierta responsabilidad para las autoridades, para el Estado mexicano, ¿no? Que no está viendo todo este tipo de actos que se dan. Nosotros esperamos poder avanzar y en apoyo a la coalición de trabajadores y trabajadoras migrantes del Estado de Sinaloa, poder avanzar en este tema y poder lograr se haga, pues en este caso, justicia, ¿no? Y se logre lo que se está solicitando en la denuncia presentada. Muchas gracias, Juan Antonio. Le paso la palabra a Alejandra Checa, directora de Progreso. Gracias, buenos días a todos y a todas. Por mi parte, lo que nos gustaría presentar por parte del proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un marco más general sobre las condiciones en las que los y las trabajadoras temporales mexicanas viajan a diferentes estados de Estados Unidos a desarrollar un trabajo temporal bajo las listas H2A y H2B. Uno de los principales problemas que se han encontrado y a los cuales se han enfrentado los trabajadores y las trabajadoras temporales es el inicio de una serie de violaciones de sus derechos humanos laborales desde el momento en que son reclutados y contratados en territorio mexicano, que dan como resultado una serie de condiciones laborales que en muchos de los casos se pueden también identificar como condiciones de trabajo forzado una vez que están ya en los centros laborales en Estados Unidos. Es importante mencionar que hay una necesidad específica por parte del gobierno mexicano para empezar a registrar y regular el reclutamiento y la contratación y las diferentes formas de abuso que se dan en este proceso, principalmente porque solo en el 2013 se otorgaron 63.471 visas H2B y 80.297 visas H2A, De estas, alrededor del 70% del total de toda esta cifra son otorgadas a trabajadores y trabajadoras mexicanas. Estamos hablando entonces de una fuerza laboral mexicana que viaja a Estados Unidos a desarrollar un trabajo que tiene una serie de inconvenientes, principalmente porque no hay una regulación integral y cercana que proteja los derechos humanos de sus trabajadores y trabajadoras desde el momento en que son reclutadas y contratadas en territorio mexicano, dando como resultado una vulneración desde el principio hasta el momento en que llegan a trabajar en diferentes fábricas, en diferentes industrias y sectores, como ya lo comentó aquí la señora Lidia y el señor Sinar. Ese fue el origen principal de la constitución de una coalición de trabajadores y trabajadoras del Estado de Sinaloa, que tiene como principal objetivo ir identificando cuáles son las violaciones desde el momento en que son reclutados y contratados los trabajadores y trabajadoras temporales en Sinaloa, pero también están proyectando todo su trabajo en diferentes estados de la República, dado que van miles de trabajadores y trabajadoras mexicanas bajo estas listas. Es importante mencionar también que como son visas de trabajo temporal y no es un programa bilateral de trabajo acordado entre el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense,
el proceso del otorgamiento de las visas es un proceso absolutamente discrecional por parte del gobierno estadounidense. Lo que sí puede hacer el gobierno mexicano es establecer una serie de regulaciones donde se vigile y se protejan las condiciones en que son reclutadas y contratadas estas trabajadoras para que se evite en un rango muy amplio cualquier tipo de abuso para estos trabajadores y trabajadoras. También es importante mencionar que la mayoría de estos trabajadores y de estas trabajadoras pasan la mitad de su vida por un periodo de entre 15 y 20 años viajando año con año a trabajar a diferentes industrias y diferentes empresas en Estados Unidos, y aunque van ellos y ellas desarrollando una serie de derechos económicos y sociales como trabajadores, esos derechos económicos y sociales como trabajadoras no se ven nunca retribuidos ni en Estados Unidos ni en México, dejándolos por supuesto en un estado máximo de vulnerabilidad. Hay una necesidad de empezar a tomar cartas en el asunto por parte del gobierno mexicano, pero también los trabajadores y las trabajadoras organizadas en la coalición están planteando una alternativa para evitar cualquier abuso en el proceso del reclutamiento y de la contratación, y este es, por supuesto, solo uno de los pasos que la coalición está haciendo, denunciando penalmente a reclutadores que cometen fraude y abuso y cualquier tipo de amenaza en el propio proceso del reclutamiento, que es una violación flagrante y clara al derecho humano al trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Por favor, nos dan su nombre y de qué medio viene. Sí. Perdón, Mark Stevenson, de la agencia de noticias AP Associated Press. Entonces, hay reclutadores falsos y reclutadores verdaderos, y a veces hasta los reclutadores verdaderos te quieren cobrar un moche, una comisión. ¿En qué compañías, esa es una pregunta, la otra es en qué compañías o empresas trabajó usted, señora, en los Estados Unidos? Yo trabajé, perdón. No, adelante, adelante. Yo trabajé en la industria del marisco, en las compañías Ashapalaya Craft Process, Ashapalaya Fram, Bioland, Bonanza, Rice Land, Biochewing, y también trabajé en la camotera, en la chocolatera y en la caña. Y la última pregunta era si esta coalición, ustedes están proponiendo de alguna manera que la coalición podría actuar como una agencia, o sea, si alguna empresa en los Estados Unidos solicite trabajadores, si en algún momento en el futuro están proponiendo eliminar los reclutadores y actuar la coalición como una especie de agencia de colocación, o no está previsto esto. Pues no, ahorita por lo pronto no tenemos nada previsto hacia eso. Estamos enfocados a los problemas que nos están dando los reclutadores y también los patrones en la situación precaria que nos tienen allá, en el tipo de viviendas que no son dignas para vivir, el sueldo que nos dicen que nos van a pagar una cantidad y nos pagan otra cantidad que no es. Y pues tenemos varias relaciones, como también no tenemos transporte, a veces no tenemos transporte ni para ir a comprar nuestros alimentos, no tenemos atención por parte de los patrones y mucho menos con los reclutadores. ¿Cómo son las viviendas? ¿Son campamentos? Son trailers que por lo general en estas trailers vivimos de 15 a 16 mujeres con 2 baños, una estufa y un refrigerador. Soy reportera del INER, yo quisiera preguntarle a Alejandra Ancheta si hay una propuesta concreta para esta regulación, para que también ya se vea la situación laboral de antigüedad que se pueda rescatar, y también pues ya esta denuncia contra los reclutadores, porque finalmente el gobierno de Estados Unidos o el mexicano están permitiendo que ese tipo de reclutadores como el de Monterrey sean los que están llevando todo este intermediarismo. Sí, bueno, pues un poco también completando la pregunta que hacía el compañero de Asia Press,
Lo que sí, la coalición es una coalición de trabajadores y trabajadoras que busca evidentemente ir identificando cuáles son las violaciones en el proceso de reclutamiento y de contratación. Sin embargo, lo que sí sabemos es que hay otros ejemplos en donde ya el reclutamiento y los procesos de reclutamiento y de contratación de estos trabajadores migrantes temporales sí logran responsabilizar a los reclutadores y a los empleadores conjuntamente, es decir, hay una necesidad de construir una responsabilidad solidaria sobre las acciones de los reclutadores y de los empleadores. Uno de los principales obstáculos ha sido que se puede identificar al reclutador, pero al momento de querer establecer una responsabilidad al empleador, por ser empleadores fuera del país, hay una restricción en términos de la jurisdicción. Por eso una propuesta que PRODESC ha estado planteando en colaboración con la coalición es construir junto con el gobierno mexicano, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Relaciones Exteriores han tenido una serie de reuniones con PRODESC y con la coalición de trabajadores y trabajadoras sinaloenses para identificar la posibilidad de atender ya legislativamente un nuevo proceso de reclutamiento y de contratación en donde se establezca con claridad la responsabilidad solidaria que existe entre las condiciones de reclutación, contratación y el empleador final o el empleador último, que evidentemente son empleadores en Estados Unidos. Es importante también establecer que hay otros ejemplos ya, por ejemplo, entre el gobierno de Canadá y el gobierno de México, muy específicamente en la provincia canadiense de Manitoba, están estos trabajadores protegidos por la Ley de Contratación y Protección de los Trabajadores de Manitoba, o conocida más regularmente como la Ley de Manitoba, la cual establece, por ejemplo, un registro público y un plan de licencias para reclutadores de trabajadores y empleadores que contratan a dichos trabajadores. Entre las prohibiciones, por ejemplo, que se establecen está la del cobro de comisiones a los trabajadores. Y esta ley de Manitoba establece un sistema de colección de datos que permite al público verificar el cumplimiento de estos requisitos y realiza el seguimiento en las condiciones de contratación para los migrantes, lo cual hace un proceso mucho más transparente y claro en el reclutamiento y la contratación, y también establece sanciones para empleadores que utilicen reclutadores que hacen este tipo de cobros o cualquier otra violación. Entonces, en México ya la coalición y en colaboración con PRODESC está planteando un nuevo proceso de registro público también para reclutadores y un nuevo proceso de igual forma para construir la responsabilidad solidaria entre reclutadores y empleadores en el caso específico de H2A y H2B. Pero también cómo rescatar esta situación laboral de años que pues se la pasan en esta situación de trabajadores. Sí, en específico también una parte muy sólida que la coalición está construyendo es ir identificando cuántos de los trabajadores que ellos van acompañando, cuántos años, por ejemplo, tienen ya de antigüedad. Por ejemplo, Olivia, como lo mencionaba en la introducción, tiene más de 17 años yendo inclusive casi con el mismo empleador, lo cual implica ya una serie de derechos económicos y sociales que se tendrían que recuperar. El problema que se ha planteado desde el principio por parte del gobierno mexicano y del gobierno estadounidense es que debido que es una visa de trabajo otorgada unilateralmente y no un programa bilateral que establezca, por ejemplo, el principio de la doble tributación, que establecería también el acceso a derechos económicos y sociales como trabajadores erogados en Estados Unidos, pero que se podrían también recuperar ya estando en México. Ese ha sido uno de los principales obstáculos que el gobierno mexicano ha planteado para que se recuperen esos derechos económicos y sociales. La coalición lo que plantea en colaboración con PRODESC es empezar a abrir la discusión de la necesidad de cambiar este tipo de visas de trabajo temporal a un programa real y concreto y mucho más amplio en la protección a los derechos humanos de los trabajadores entre Estados Unidos y México, como ya existe entre México y Canadá. Esas medidas de reeducación. En este caso, que mencionan que ya interpusieron una demanda
¿cuántas personas se vieron afectadas por este cobro que después no se les hizo una realidad? Es un punto. ¿Ustedes han detectado cuántas empresas fraudulentas hay, o ustedes que hayan notado en esta situación? Y si han detectado también que intervengan funcionarios públicos en este tipo de fraudes. Sí. En este caso específico que los compañeros en colaboración con Progres acaban ya de denunciar finalmente, los fraudes son 17 trabajadores afectados por un solo reclutador en el estado de Sinaloa. Lo que nosotros hemos identificado efectivamente es que como no hay una claridad de quién tendría, es decir, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene un registro público de agencias de contratación, pero es un registro que es voluntario, no es obligatorio. En ese sentido, pues todas las agencias de reclutamiento y de contratación que están registradas ahí, pues no son realmente todas las que existen, debido a que hay una regulación muy laxa en el proceso de reclutación. Podemos identificar que hay algunas agencias de contratación que sí hacen un proceso apegado a la ley, y esas son las agencias que están registradas en el registro público que está establecido en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero hay muchas otras agencias que no están registradas y que están enviando a sus reclutadores a las comunidades de origen, y ese ha sido el reto de ir construyendo la ruta de responsabilidad entre el reclutador y la agencia de contratación ya formal, legalmente dada de alta. Otro de las iniciativas que ha tenido la coalición de trabajadores y de trabajadoras en colaboración con PRODES es que ya se presentó la primera solicitud de inspección laboral para reclutadores y que están directamente relacionadas con agencias de contratación ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esa también inspección laboral ya se realizó y está en el proceso de investigación. Lo que se quiere construir, evidentemente, es la documentación concreta de cuáles son las formas en que reclutadores formalmente dados de alta y reclutadores que no necesariamente están dados de alta, pero que trabajan para agencias de contratación que sí están legalmente acreditadas, tienen una responsabilidad en este tipo de procesos, y se está también construyendo la responsabilidad para las agencias de contratación. Fernando Camacho de la Jornada, yo quisiera saber, dentro de toda esta falta de estadísticas o de datos certeros, si saben cuántas personas aproximadamente han ido a trabajar a Estados Unidos con este tipo de visas, cuántas han sido víctimas de fraude, que pagan y al final de cuentas no hay visa, y si han logrado identificar en qué estados ocurre más este tipo de fraude. Como te decía, es una de las principales, las cifras formales y oficiales por parte del gobierno, por lo menos mexicano, esa es una realidad. No hay una cifra concreta por parte del gobierno mexicano. Donde sí hay una cifra concreta es de parte del gobierno estadounidense. El gobierno estadounidense, la propia Oficina para la Certificación de Contratación Laboral Extranjera en Estados Unidos, nos da esta cifra que solo en el 2013 hubo 63.471 visas H2B y 80.297 visas H2A. De todo el total de estas dos visas, el 70% fueron otorgadas a trabajadores y trabajadoras mexicanas. Lo que resta un 30% del total completo de esas cifras otorgadas bajo esas visas para otros trabajadores de otros países que van hacia Estados Unidos. Pero estamos hablando que de un universo del 100%, el 70% de otorgamiento de las visas H2 se otorgan a trabajadores y trabajadoras mexicanas. Sin embargo, esta cifra solo la tiene formalmente registrada el gobierno estadounidense. El gobierno mexicano, por no ser un programa bilateral de trabajo temporal, no está registrando cuántos trabajadores y trabajadoras se van bajo las visas H2A y H2B. En sentido contrario, sí registra cuántas visas y cuántos trabajadores temporales viajan hacia Canadá bajo el PETAT, que es el Programa de Trabajo Agrícola Temporal, que es un programa bilateral entre México y Estados Unidos.
Ahí sí participa de manera activa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el Servicio Nacional de Empleo va registrando cuántos trabajadores de todos los diferentes estados viajan cada año bajo estas visas. Ahí sí hay un registro público, y ese registro público de cuántos trabajadores viajan hacia Canadá la lleva la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero porque hay este elemento de que es un programa de trabajo bilateral acordado entre ambos gobiernos. En el caso de las visas temporales hacia Estados Unidos, el gobierno mexicano no tiene ninguna cifra oficial de cuántos trabajadores van hacia Estados Unidos. Cifras no oficiales, pero sí cifras otorgadas por otras organizaciones de derechos humanos que también trabajan la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, nos dan como resultado que de todo el país van trabajadores temporales a trabajar hacia Estados Unidos. De manera concreta, los estados que tradicionalmente han tenido una migración constante de trabajo temporal, podemos decir que está el estado de Sinaloa, también está el estado de Guanajuato, el estado de Michoacán, está el estado de Chiapas, está también el estado de Hidalgo y el estado de Jalisco, digamos que de tradicionalmente registrados, pero bajo las visas H2A y H2B sí se puede decir que son trabajadores que van de todos los estados de la República en diferentes niveles hacia Estados Unidos. ¿Qué diferencia hay entre la H2A y la H1B? Principalmente la visa H2A es otorgada para trabajadores y trabajadoras que van a trabajar en la industria agrícola. La visa otorgada para los trabajadores H2B es una visa que se otorga casi para construcción o cualquier otra actividad de servicios. Soy Annalise Zamora de CIMAC. Dentro de esta falta de regulación y de esta no continuidad y no seguimiento de las visas, no sé si ustedes como desde el proyecto o desde la coalición han detectado si existe algún problema o algo relacionado con la trata de personas o de mujeres principalmente que podría darse ante esta falta de regulación, y si han podido detectar algo y cómo se daría esto o cómo tendría también que regularse de una manera correcta. Sí, evidentemente hay una afectación muy concreta diferenciada sobre las condiciones en las que son reclutadas y contratadas trabajadoras y trabajadores, ¿no? Evidentemente la falta de monitoreo y de vigilancia abre mucho más la posibilidad de violaciones concretas hacia los derechos humanos de las mujeres trabajadoras. Entre el proceso de reclutamiento y de contratación sí hemos podido identificar y documentar actos de hostigamiento sexual o de solicitud de favores sexuales para las mujeres trabajadoras vía los reclutadores, solo para asegurarles que van a tener un espacio o van a tener un trabajo en Estados Unidos. Si es una práctica recurrente, es una práctica que no se ha denunciado públicamente por lo que implica para las trabajadoras y para sus comunidades, pero sí es una práctica que estamos documentando y que evidentemente la falta de vigilancia por parte de las autoridades del gobierno mexicano amplía mucho más el margen para que se den estas prácticas, no haya investigación, no haya sanción y se mantenga un ciclo de impunidad hacia esas acciones. ¿Y en los empleadores no se ha detectado? En los empleadores en Estados Unidos no hemos identificado con los compañeros de la coalición que están yendo a trabajar y los compañeros y las compañeras no hemos identificado una práctica concreta de un empleador, pero Olivia puede platicar sobre la experiencia que ellas han tenido ya directamente en ese sentido. ¿Al promedio cuántas mujeres de este porcentaje les han otorgado las visas? Esa es otra pregunta muy importante porque el gobierno estadounidense, de donde sacamos estas cifras, no tiene una diferenciación por género. No se sabe a cuántas mujeres ni a cuántos hombres se otorgan las visas H2A y H2B. Lo que sí sabemos es que en la industria del marisco, a donde viajan a trabajar
las trabajadoras y trabajadores temporales de Sinaloa al estado de Luisiana, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras son mujeres. Una pregunta, la PRODES está ayudando también no nada más a los migrantes temporales, también está ayudando a los migrantes que están en los Estados Unidos, o ellos simplemente no pueden hacer nada. A los migrantes en Estados Unidos. A los que ya están radicando en Estados Unidos. El Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es una organización mexicana que tenemos un trabajo nacional en materia de defensa de derechos humanos, incluyendo los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras temporales. No tenemos presencia en Estados Unidos. Lo que sí es cuando los trabajadores y trabajadoras migrantes en Estados Unidos regresan a México y necesitan alguna asistencia por parte del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sí podemos apoyarlos ya una vez que estén en México. En Estados Unidos no tenemos una oficina que podamos nosotros referir para alguna situación. Lo que sí, en Estados Unidos hay una red muy amplia de organizaciones en materia de derechos de migrantes que están ahora evidentemente dando una lucha muy importante en el marco de la reforma migratoria para la protección de estos derechos de trabajadores. Soy Amir Vera, del periódico Reforma. Obviamente, bueno, aquí nos comentan que ya se denunció a uno de estos enganchadores, pero normalmente este tipo de negocios, por así decirlo, se hacen a través de redes, muchas veces familiares o de gente que ya tiene mucho tiempo, que tiene tradición, colocando gente en Estados Unidos. ¿Han detectado una red de estos enganchadores que este señor, Salinas, sea pues, el que ahorita está denunciando, pero que haya más? Y si es el caso, aproximadamente de cuántos estamos hablando y si todos están en la ciudad de Monterrey, o si, porque normalmente también están muy localizados geográficamente. En el caso específico del reclutador Humberto Salinas y los reclutadores que trabajan para él, no podemos decir que sea una red de familiares que reclutan para esta agencia de contratación ubicada en el estado de Monterrey, del cual el señor Humberto Salinas es el director. Sin embargo, sí hemos identificado que el patrón que se da para el reclutamiento es efectivamente gente de la propia región y que tienen nexos familiares con los otros trabajadores y trabajadoras que después reclutan. Eso sí es una práctica muy común y muy cotidiana en el proceso de reclutamiento y de contratación. Así es, como decía la licenciada, por parte de los reclutadores todo el tiempo ha habido hostigamiento hacia las mujeres, pidiéndoles pues, sexualmente favores para así tener segura la visa para regresar el otro año. Y aparte de eso, pues dinero y también pues a veces tenemos que ser lambiscones, andar con una palabra, ser arrastrados para poder conservar estas visas. ¿Por qué? Porque no tenemos seguridad de regresar. Porque el hecho de que si ya nosotros hablamos allá o no estamos conformes, con eso ya estamos para que nos pongan en una lista negra y ellos ya no nos lleven. Por parte de los patrones, no puedo decir que haya eso porque simple y sencillamente en las empresas que yo he trabajado y el tiempo que yo he estado allá, hay una indiferencia total por parte de los patrones, que hay veces que ni sabemos quién es el patrón en la planta, porque ellos no se dan el tiempo ni siquiera de saludarnos, ni decir yo soy el patrón, yo soy el que manda aquí, o yo soy el que les doy el trabajo, o el que les doy las visas. Nosotros todo el tiempo nos dirigimos directamente más hacia los reclutadores. Y no tenemos nosotros esa confianza con los patrones y mucho menos con los otros. Porque también hay patrones que son racistas, pero pues como somos manos de obra barata para ellos y pues somos necesarias del trabajo, pues allá estamos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues les agradecemos mucho que hayan venido a la conferencia. Cualquier entrevista que quieran hacer individual pueden contactar con nosotros. Estamos entregando también un boletín y tarjetas de contacto. Gracias.
llevaste